Dios les bendiga, queridos hermanos, y la paz de Dios esté con ustedes. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado, hoy con una enseñanza de crecimiento. En un video anterior hablábamos acerca de cómo plantar iglesias en 6 pasos. Y yo les mencionaba en ese video que para mí, siendo un plantador de iglesias, aunque pastor, pero plantador de iglesias, no me costaba mucho plantar iglesias. Para mí no es tan difícil. Si tú tienes la pasión y quieres realmente o tienes pasión por las almas y sabes usar herramientas para plantar iglesias. Y en ese video te enseñaba o te daba algunas herramientas para poder levantar o plantar una iglesia. Pero te decía que eso no es tan difícil. Lo difícil es desarrollar, hacer que crezca, hacer que se multiplique esa iglesia. Pues bien, les había prometido que iba a hacer un video acerca de cómo desarrollar una iglesia saludable, porque es la parte que lleva más tiempo y es la parte donde tienes que dedicarle o tener más dedicación con respecto a la iglesia, si tú quieres que ella misma crezca y se multiplique saludablemente. Pues hoy vamos a mencionar algunas cosas que te ayudarán a entender de cómo está tu iglesia y qué es lo que tienes que hacer para desarrollarla. Y vamos a hablar acerca de varios puntos para que tú lo sepas, pero también para que tú lo pongas en práctica. Este será el primero de varios videos que vamos a hacer acerca de cómo desarrollar una iglesia saludable. Entonces, ya que hemos mencionado eso, vamos al punto. Primero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para desarrollar tu iglesia? Quiero mencionar de que la iglesia siempre debe de tener una relación con Dios. Y te preguntarás en este momento, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esa pregunta? Si somos la iglesia de Cristo, lógico, tenemos una relación con Dios. Pues a veces, estimados hermanos, o mejor dicho, muchas veces pasa que la iglesia se desconecta de Dios y no está en lo que Dios quiere hacer con la iglesia para cumplir los propósitos de Él o la misión que tiene la iglesia. Por lo mismo, nosotros como iglesia siempre debemos de tener esa relación con Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y a veces encontramos pastores, líderes o iglesias en sí haciendo muchas actividades, pero sin ningún propósito, sin ninguna meta específica, o las metas que son más bien vanas o egoístas y no con respecto a las personas que viven en la comunidad a donde está la iglesia. Entonces la iglesia debe de tener una relación con Dios constante y la iglesia debe de hacer actividades buscando esa relación. Me encanta y siempre lo digo, en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no dice el que visita, dice el que habita al abrigo. Me encanta Moisés también cuando antes de irse, él reclama o le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Porque Moisés entendía que si Dios no está con nosotros, nada podemos hacer. Y en Juan 15:5, aquí Jesús está diciendo lo mismo. Si ustedes, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si permanecemos en él, llevamos fruto, pero si no, nada podemos hacer. Y a veces la iglesia está más preocupado en otras cosas, no en cumplir el propósito de Dios. Y no sabe cuál es el propósito ni la misión de Dios, aunque la sepa de memoria, no la puede cumplir porque no tiene esa relación con Dios. No siente con el corazón de Dios, no piensa como piensa a Dios, porque no sabe a quién
adorar, no sabe cómo adorar a Dios, no tiene esa relación con Dios. Entonces la iglesia debe hacer, como te dije, actividades pensando en grupo, no solamente como individuo, sino en grupo, pensando en tener esa relación con Dios. ¿Y por qué es importante que la iglesia siempre mantenga esa relación con Dios? Porque Dios quiere tener una relación con la humanidad, con la comunidad donde está la iglesia. En Mateo 9, 35 al 36 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ellas. El Señor, Dios, siempre está buscando al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron en el huerto del Edén, pensando que Dios no se iba a dar cuenta de lo que habían hecho, pensando que se podían esconder de Dios, Dios dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Sí, Dios sabía dónde estaban ellos, pero Él hace la pregunta, Él los está buscando. Dios siempre está buscando a la humanidad. Dios quiere acercarse a la humanidad. Por lo tanto, lo primero, como dije, la iglesia debe de tener una relación constante con Dios, porque Dios siempre quiere tener una relación con la humanidad, con la comunidad, y Dios se preocupa por las personas. Por lo tanto, la iglesia debe de preocuparse por las personas, porque la iglesia a veces no se preocupa por su comunidad porque no tiene relación con Dios. Hay personas que solo dicen, solo estos son los salvos, estos son los santos de Israel, estos son los únicos. Y a veces la iglesia se comporta de una manera prepotente, de una manera altiva y menosprecia al pecador, en vez de amar al pecador, como Dios ama al pecador. No al pecado, sino al pecador, porque Jesús siempre se acercaba a los pecadores. Recuerda que estamos hablando aquí acerca de cómo desarrollar nuestra iglesia y debemos de empezar desde este punto. Como iglesia debemos nosotros tener una relación con Dios porque Dios tiene una relación o quiere tener una relación con la humanidad. Entonces, al tener la iglesia una relación con Dios, entonces se va a empezar a ver con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a pensar como piensa Dios con respecto a la comunidad. Entonces la iglesia debe tener entonces una relación con la comunidad. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado. Jesús está por despedirse y tiene una oración en el capítulo 17. Está orando en el capítulo 17 y él está diciéndole a Dios, Jesús, que así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. ¿A quién? A los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? La iglesia de él. Y si tú sigues leyendo el capítulo 17, te estás dando cuenta que él ora por aquellos que vendrán. ¿Quiénes son aquellos que vendrán? Nosotros. Somos parte de esa iglesia global, somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Él estableció. Y Él dice que nos manda al mundo, nos manda para que nosotros vayamos y les hablemos del Evangelio precioso, del Evangelio salvador, del Evangelio redentor, del Evangelio que cambia vidas. Dios nos está mandando al mundo, no que nos escondamos del mundo, ni que seamos como el mundo. Dios quiere que vayamos a los perdidos. Entonces, cuando la iglesia entabla o tiene o mantiene, sostiene una relación con Dios constante, no a medias, no de visitas, sino constante, entonces recibirá todo de Dios, recibirá todo lo que necesita de Dios. Dios le comunicará todo lo que ellos deben hacer o nos comunicará todo lo que debemos hacer.
porque tenemos una relación con nuestro Padre, con nuestro Redentor, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con Dios Todopoderoso. Entonces, porque Dios quiere tener una relación con la humanidad, con la comunidad donde está la iglesia. Entonces, la iglesia tiene una relación con la comunidad, porque piensa, siente y ve como Dios. Y al hacer esto, estimados hermanos y hermanas, entonces Dios da una visión a la iglesia. La visión de Dios que cumpla los propósitos redentores de Él. Y entonces, ¿para qué nos da esa visión? Para que cumplamos la misión de Dios, la misión que le ha delegado a la iglesia. ¿Y para qué? Para que cumplamos los propósitos redentores, te digo, para que cumplamos esa misión, pero tenemos que hacerlo con pasión, así como Jesucristo hacía todo con pasión. Nosotros también debemos hacerlo con pasión, estimados hermanos, porque vemos la gente que se está perdiendo, amigos, familiares, vecinos, y nosotros debemos de sentirnos compungidos, tristes por aquellos que se están perdiendo sin ver la luz, se están perdiendo en la oscuridad. Entonces la iglesia recibe una visión de Dios para cumplir la misión de Dios y hacerla con pasión. Al hacer esto, estimados hermanos, nosotros testificamos del reino, siendo embajadores del reino, como la iglesia que tiene un propósito, como una iglesia que es bendición o de bendición en la comunidad donde está. Porque nosotros somos, dice, testigos de Jesucristo, testigos del reino. Y ya sabemos cuál es nuestro propósito. Ya sabemos entonces que hemos sido o queremos ser o Dios nos manda a ser bendición en la comunidad donde estamos, estimados hermanos. Entonces, estamos hablando acerca de cómo desarrollar nuestra iglesia de una manera saludable. Y hablamos acerca de tener relación, porque Dios tiene relación con la comunidad donde nosotros estamos, y así la iglesia puede tener relación con la comunidad porque tiene relación con Dios. Recibimos una visión para cumplir la misión y hacerla con pasión, para hacer bendición, testificando del reino de Dios. Y así la iglesia tiene un propósito y sabe cuál es su propósito. Muy bien, ese es el primer punto, estimados hermanos. Debemos de empezar por ahí, como te dije. Muy bien, vamos al segundo punto. Ya que sabemos nosotros y tenemos esa relación con Dios constante, y nosotros ahora sentimos, pensamos y vemos como Dios, porque somos la iglesia de Cristo y nos dejamos guiar por Él. Debemos de entender que una iglesia saludable, creciente, debe observar cada una de las partes que componen una iglesia de una manera unida e integral. Y cuando digo integral es que como cuerpo de Cristo, cada una de las partes de nuestro cuerpo físico trabaja y funciona con un propósito. Y así la iglesia sabe su propósito. Pero, ¿cuáles serían entonces las características? Así como nuestro cuerpo físico tiene características que nos identifican, así la iglesia debería de tener o debe tener características que la llevan a tener a ser una iglesia saludable. Y aquí recomendamos 10 características, 5 elementos, 5 funciones. Así que vamos a hablar hoy acerca de esos primeros 5 elementos y en otro video vamos a hablar acerca de las 5 funciones. Primero, visión. Una iglesia debe de tener visión. Tiene que saber a dónde va. Debe de tener metas establecidas, pero guiadas según el propósito o los propósitos redentores del Señor para la humanidad. Una visión clara y motivadora.
Y no me refiero aquí solamente de recibir una visión de que quiero construir un templo, de que tenemos la visión de tener tantas personas, sino plasmarla, escribirla, comunicarla, que el pastor o los líderes no se queden con la visión, sino que la compartan a otros. Entonces, tu visión debe ser transmitida. Jesucristo se para antes de empezar su ministerio y dice en Lucas 4:18, permítame leérselos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor está hablando acerca de una profecía que se cumple en Él. Y a Él aquí como que resume o visualiza a lo que Él ha venido. Y así como Jesucristo habla acerca de lo que Él va a hacer y a qué ha venido, nosotros ya sabemos que venimos a eso. Y nuestra visión tiene que ir pensada en eso, en el propósito del Señor al salvar a la humanidad. Y él habla aquí acerca de los pobres, habla acerca de sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Entonces nosotros debemos de visualizarnos como iglesia. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y también cómo lo vamos a hacer. Entonces, primer punto de una iglesia saludable es que una iglesia debe de tener visión. Tiene que saber a dónde va, qué es lo que quiere hacer. Escríbela, predica sobre ella, enseña, recuerda esa visión para que la gente siempre tenga sabido qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Segundo punto, liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, hermanos, mira, no hablamos del cargo de liderazgo, porque mucha gente se enamora de la fama del púlpito y no estamos hablando del cargo de liderazgo. Estamos hablando que si esa persona tiene un cargo de liderazgo, sea un líder, pero también un líder bueno. Y muchas veces la iglesia no es eficaz y no cumple la visión o el propósito de Dios para ella porque los líderes que ponemos no son líderes. Entonces, como pastores debemos nosotros o como iglesia entrenar, capacitar, empoderar, delegar y enviar a nuestros líderes. Debemos estar en constante capacitación y entrenamiento para ellos, para que hagan un buen trabajo. En Efesios 4:11 dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de nuestros líderes tiene un don, un llamado específico, un ministerio que tiene que cumplir. Y entonces nosotros como pastores, como administradores de la iglesia, como iglesia, debemos nosotros entrenar y capacitar según los dones que ellos tienen. Y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, estimados hermanos. Aquí yo siempre cuando entreno y capacito sobre este tema, yo siempre digo a los pastores, deténganse un momento. Entrenen y capaciten a sus líderes. Lleva más tiempo, pero al final te da los frutos. Segundo punto, entonces, liderazgo. Tercer punto, ya que tienes una visión clara, inspiradora, ya que estás entrenando a un equipo de líderes en tu iglesia, que son los que te acompañarán a llevar a cabo esa visión, cuerpo ministrante son todos los miembros trabajando según sus dones y talentos. Dice aquí en su palabra en 1 Corintios 12:7, y dice,
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia debe estar haciendo algo. No debe estar sentado haciendo nada. Cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia debe estar haciendo algo. Porque cada uno de nuestros miembros o cada uno del cuerpo de Cristo tiene un don, un talento. Cuando hay una visión que inspira, cuando hay un cuerpo de liderazgo que está siendo entrenado y a su vez entrena a otros, entonces el cuerpo, todos los miembros trabajando según esa visión, según sus talentos, según sus dones. Y como todo el cuerpo está trabajando en unidad íntegramente con una sola visión, para un solo lado, entonces se aprovechan los recursos que tiene la iglesia. Y ese es el cuarto punto. Ahora bien, dice 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos de entrenar y también capacitar a la iglesia para ser buenos administradores. Según lo que Dios te haya dado, según lo que Dios te haya provisto como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces cada uno de nosotros debemos de ser buenos administradores de todo lo que tenemos. Y aquí hablamos acerca de 3T, talento, tiempo y tesoro. Porque la gente da su tiempo al servicio para la iglesia, al servicio para cumplir la visión. Porque la iglesia da sus talentos y tiempo, pero también tesoros. Provee lo que se necesita, porque la iglesia está inspirada, la iglesia está motivada, la iglesia está siendo guiada por una razón, un propósito, una visión dada por Dios. Esa visión ha sido transmitida, predicada, enseñada. Los líderes están en constante entrenamiento y capacitación, el cuerpo ministrante todo junto, adorando, alabando, exaltando a Dios. Y así ella, la iglesia, da su tiempo, talento y tesoros. Y el quinto elemento, nexo, texto, contexto. Hechos 17, 22, 23 habla acerca de una historia maravillosa de Pablo. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Pablo aprovecha una coyuntura ahí. No se sabe si el Dios al que ellos adoraban era el Dios que nosotros adoramos, pero ahí decía el Dios desconocido. Y él aprovecha eso porque él está, recuerde, en un lugar llamado Areópago, donde todos los filósofos y gente de ciencia ponía y daba sus tesis de lo que ellos creían o pensaban. Y entre ellos discutían sobre esos temas. Y él aprovecha acerca de ese altar para presentar el Evangelio de Jesucristo. Él miró el contexto donde estaba y él se acomodó a ese contexto y aprovechó para hablar del Evangelio de Cristo. Me dice a los griegos para ganar a los griegos, a los judíos para ganar a los judíos y etcétera. Leemos de Pablo. Hermanos y hermanas, no es lo mismo plantar o tener una iglesia en la ciudad, en un pueblo, en una aldea, en un caserío. No es lo mismo, hermanos. Cada uno de estos lugares tiene sus contextos y dentro de las ciudades aún hay sus contextos, zonas urbanas, hay zonas residenciales, semi-residenciales, hay zonas marginales. Y nosotros debemos de entender en qué contexto estamos. Si es un contexto de gente de bajos recursos, de clase media, si hay un contexto de baja escolaridad, si hay un contexto donde hay muchos universitarios o gente comerciante, etcétera.
y nosotros debemos de acomodarnos al contexto donde estamos, pero siempre presentar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, les he presentado 5 elementos, nos faltan 5 funciones que son de las 10 características de una iglesia saludable. Visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos y nexo texto-contexto. Como les dije, este es el primer video de varios que vamos a hacer para enseñarte cómo tener una iglesia saludable. Espero que esto que hayamos aprendido hoy te haya servido. Si quieres contactarnos para más información sobre esto, abajo en la descripción dejo mi número de teléfono y dejo también mis redes sociales para que te puedas contactar conmigo y poderte apoyar. Dios te bendiga, te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Nos vemos en otra ocasión.